Bienvenidos a Seremos Historia, un podcast de historia argentina, donde lo que buscamos no es hablar ni del presente ni del futuro. Buscamos indagar en nuestro pasado, tratar de entenderlo, no para extrapolar, pero sí para tener una mirada un poco más robusta de lo que es este país, nuestra querida Argentina. Estamos con Guillermo Moreno. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por tenernos. No, gracias a ustedes. Un placer. Guillermo, usted fue, entre otras cosas, ministro de Comercio Interior. Fui secretario. Secretario Se enojan y te dicen, no, mira... Secretario de Comunicaciones primero y secretario de Comercio Interior entre el 2006 y el 2013. Ese fue, digamos, su posición durante los gobiernos kirchneristas. Peronistas. ¿Kirchnerismo es peronismo? El peronismo es una doctrina, el kirchnerismo es una etapa del peronismo cuando vos te asociás al que conduce en ese momento, como hubo menemismo, dualismo, pero la doctrina del paraguas es el peronismo. Y ya que trae... No hay doctrina kirchnerista, no hay 20 verdades kirchneristas, y Kirchner decía, me dicen kirchnerista cuando me quieren bajar el precio. Sé que no es tu vocación, pero bueno. Aclaro para que las cosas... Hablando un poquito del general, ¿no? El general es un político fascinante, obviamente. Estamos hablando de Juan Domingo Perón. Pero uno ve que ha tenido matices, ¿no? Porque uno ve el Perón de Braden y Perón, y ve el Perón que se acerca a Eisenhower en el 53. Uno ve el Perón que está del lado del golpista en el 43, el golpeado en el 55, uno ve el Perón que se abraza con Balbín en el 72, pero lo encarcela en el 50. ¿Cuál era Perón de todos esos? ¿O era todos? ¿Cómo uno puede analizar, no el peronismo, pero sí me interesa ver al político, a la figura? Muy bien, primero, el peronismo no es una creación de Perón. El peronismo es una creación del pueblo. Correcto. Perón eso lo explica muy bien porque dice que él buceando en el pueblo encontró la doctrina de la misma manera que Miguel Ángel buceando en la piedra encontró la escultura. Correcto. ¿Está bien? Sí, sí. Le dice a Miguel Ángel, ¿usted cómo hace? No, yo no hice nada, la piedra lo hizo. Yo simplemente la descubrí. Estaba ahí. Totalmente. Muy importante eso de Miguel Ángel. Muy importante. Porque aparte es toda una cosmovisión. Bueno, lo mismo dijo Perón de la doctrina, por lo tanto, el peronismo no es de Perón, el peronismo es del pueblo argentino. Bien. Entonces lo que vos me estás preguntando son los distintos momentos del líder que sistematizó esa doctrina porque la escuchó y la pudo sintetizar, pero que interactúa con la realidad en distintos momentos. Vos hablaste del Perón del golpe. Había todo lo que sea popular, está bien, por definición para el peronismo. Sí. Voz del pueblo, voz de Dios. Sí. Por lo tanto, no es un golpe, es una revolución. Sí. ¿Está bien? La del 43. Claro, de esa estás hablando vos. Vos dijiste el golpe y yo te estoy diciendo que es una revolución. Lenin no hizo un golpe, hizo una revolución. Sí. En 1810 no hicimos un golpe, hicimos una revolución. Sí. ¿Está bien? Y como eso te puedo contar mucho más. Los norteamericanos no hicieron un golpe, hicieron una revolución. Sí. Bien, entonces, una cosa es un golpe. Creo que se llama la revolución del 43. Por eso, una cosa es un golpe, otra cosa es una revolución. Todo lo que sea popular es una revolución, porque destruye el status quo. Pero la del 43 fue popular. Claro, porque el status quo estaba dado por la década infame. Entonces, ahí no había un sistema democrático, había un sistema oligárquico. Sí. ¿Está bien? Desde la definición de los gobiernos, la definición griega, digamos, ¿no? Que es un gobierno oligarca, de unos pocos para ellos. Sí. Ni siquiera es un gobierno aristocrático como el de la Iglesia, Sí. que es de poco, pero para el bien común. Que el peronismo eso lo puede hasta aceptar. No, el problema son los gobiernos oligárquicos, que no tienen el bien común como ordenador. Y está claro que es una revolución porque destruye ese gobierno oligárquico. La década infame. Claro. Había un poquito de vínculo entre
el golpe y era como el ala nacionalista del ejército, que estaba como más vinculada con el eje, puede ser, porque ahí el conflicto era la Segunda Guerra Mundial. No, esas son interpretaciones de los que escriben la historia, como dijo Lito Nebbia, que dijo a su vez también una gran canción, después la cantaba Alberto para el Diablo, Alberto Fernández, pero decía, la historia la escriben los que ganan, y los que ganan es la historiografía oficial dada por los liberales y dada por el PC, por el Partido Comunista, que es muy importante el Partido Comunista en este esquema, porque el Partido Comunista construye la historia de la Argentina, no solo los liberales. Lo que pasa es que confluye. Mucha de la historia que vos escribís, o que estamos tratando de descubrir ahora en sus intersticios, y que me encanta el programa que estás haciendo, tiene que ver con la historia contada por el PC. Nada de lo que estás diciendo vos y todo lo que estoy diciendo yo no está escrito en la historia oficial del PC. ¿Está bien? Lo del eje, hasta en sus palabras, tiene que ver con la historia del PC, que es obviamente post-invasión de Hitler de la Unión Soviética. Correcto. Que nosotros tenemos la impresión que fue una guerra intracomunista. Entre comunistas, la invasión de... Intracomunista. Sí, dentro del comunista... Mira. Claro. O sea, ¿Hitler era comunista? Y es interesante esa apreciación. Y vos tendrías que pesquisar en este programa la posibilidad de que Hitler haya sido comunista y te sorprendas. Por ejemplo, Elon Musk fue a apoyar al partido que salió segundo en la última elección en Alemania, que dicen que era el filonazi, que lo conduce una señora que es economista, sacó el 22% de los votos. Y él le pregunta por Hitler, y la líder de ese partido le dice, no me hable de ese, que ese era comunista. Claro, esa declaración, que es absolutamente contemporánea de los últimos 90 días, pasó desapercibida en los medios, pero si vos la buscás está. Es una declaración extraordinaria. ¿Y si fue así? Porque vos no te olvides que lo que vos llamás el eje, acá al imperio japonés, era el nacionalsocialismo. Vamos a Europa. La construcción del pensamiento desde Europa. Es el nacionalsocialismo. Sí. Mussolini era un afiliado al Partido Socialista. Bueno, Perón aprende mucho de Mussolini en un viaje. Mussolini era afiliado al Partido Socialista. Por lo tanto, pensar que el estadio superior del socialismo es el comunismo, lo dice Marx. Y si él se desafilia del socialismo y hace el método nacional para llegar al socialismo, el nacionalsocialismo, o es una discusión intracomunista, porque ya Stalin le había ganado la interna a Lenin y había decidido que para consolidar el comunismo en el mundo tenía que haber comunismo en un solo país. Claro. No es la revolución permanente de Trotsky, ni la vuelta a sectores de la propiedad privada en manos, sectores de producción en propiedad privada, como decía Lenin. Esa fue la gran discusión en ese congreso famoso donde Lenin se termina muriendo. Y ese debate lo gana Stalin, pero el debate es, ¿volvemos a propiedad privada, parte de la propiedad privada, o seguimos todo estatizado? Stalin es la posición, la otra posición, que era un poco más socialdemócrata, que es el nuevo programa económico, es el de Lenin. Y contra esos dos confronta a Trotsky con la revolución permanente, porque tenía miedo que se burocratizara la revolución, entre comillas, marxista del año 17. Y si en ese debate Hitler dice el verdadero comunismo es el nuestro, y en todo caso, ¿cuál es la hegemonía? ¿Qué Estado tiene la hegemonía para construir el comunismo en el mundo? ¿Stalin o nosotros? ¿Por qué Hitler manda 5 millones de soldados para Oriente y 500.000 soldados para Occidente? No sé. Y bueno, esto es lo que tenemos que investigar en estos programas. Pero entonces, ojo con... ¿Y por qué piensa que es? Y porque está claro que es una discusión intracomunista. El problema es que cuando vos decís que Hitler es comunista, se rompen las categorías de izquierda y derecha, y esta historia del eje y el fascismo y demás, se te desordena toda la cabeza. Sí. ¿Eso es liberal o es del PC? Eso que vos tenés en la cabeza, ¿es liberal o es del PC? ¿Vos qué pensás? Braden, ¿de qué partido era? ¿De qué partido era?
demócrata, era un filo marxista. Mm. Braden o Perón no es el Partido Republicano, no es un empresario que viene a la Argentina, es lo que hoy sería Sanders en Estados Unidos, que será a la izquierda del... Sí. Bueno, era más radicalizado que Sanders desde las categorías norteamericanas. Era esos famosos liberales de izquierda que eran casi PC. Claro. Lo mandan acá. Para convencer al PC, mandan uno de ellos para convencer al PC que se sume a la Unión Democrática. Muy interesante todo esto. Está de reescribir, interpretar, pensar. Imagínate los que vean este programa. Si son del PC se tiran por aquel balcón, si son liberales se tiran por acá. Sí, sí, y a sí. vos se te complica cómo seguir. Bueno, pero este es el debate que estamos teniendo. Yo Que Braden fuera un filo marxista norteamericano es muy interesante, porque en realidad lo que tenemos es una confrontación al interior de las visiones comunistas que tienen que ver con el rol del Estado, que no es el peronismo. El peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Eso no lo dice nunca Stalin, El peronismo es un gobierno esclavo. de un pueblo libre. Ok. Mussolini decía nada sin el Estado, ni siquiera lo espiritual. Mussolini, al cual a veces quieren emparentar y digamos, tu esquema viene más o menos, Sí, sí, sí. nada sin el Estado, ni siquiera lo espiritual. O sea, vos sos cuerpo y alma. Sí. Él también pensaba que podía ser cuerpo o alma o algo parecido. Pero nada sin el Estado. En cambio, nosotros decimos un gobierno esclavo Sí. de un pueblo libre, al revés. Es el Perón que vos vinculás a Eisenhower. No, si nosotros buscamos la libertad. Nosotros buscamos la libertad porque el creador te hace con libre albedrío. Te hace a imagen de semejanza, pero con libre. Vos optás, vos elegís. Vos estás en condición. El creador traza el camino, pero vos decidís si lo caminás. Y lo más interesante de esto para tu vida, que nunca sabés dónde va el camino. Moreno quiere ser presidente, no tiene importancia. Ese es un camino que solo traza Dios. Yo lo voy a transitar. ¿Dónde termina? No sé. No tiene ninguna importancia. Si sos hombre de la creación. Sí. Bien, nosotros somos hombres de la creación con libre albedrío. Ni Hitler ni Stalin te planteaban eso. Tampoco Mussolini, por eso ponía el rol del Estado. O sea que Perón, de todos ellos, es el que más le ponía protagonismo al pueblo. De todos ellos, incluido Washington, ¿no? Sí. Incluidos los caballeros de la mesa redonda. Ahora, Incluidos los emperadores romanos. Vos viste que hicieron los, sí. hicieron los códigos. Ah, no, pero es que no son ellos tres. Son los pueblos originarios que se juntan alrededor del fuego para tomar decisiones. Sí. De todos ellos, sí, Perón es el mejor. Pero no de esos tres nomás. Te ahora, falta Mao, te falta Fidel, haciendo te falta Pueyrredón, te falta... haciendo el paralelismo, Vos, porque te falta... me gusta que Se puso lindo esto, ¿eh? no me hablas de justicialismo, me hablas de peronismo. No, para mí son sinónimos. Bueno. No, son sinónimos. Pero Esa disquisición se la dejo a Cristina, que alguna vez no sé qué quiso decir. ahora No, nosotros decimos peronismo porque suena... Las consignas con Perón son más fáciles. yo veo o sea, sí veo en Perón digamos, un líder para el pueblo, ¿no? Pero lo veo versátil. O sea, un poco lo que yo estaba trayendo acá es, no es el ni Perón muy de ni sus tan tan. tiempos, es el Perón de sus tiempos. No es lo mismo el Perón del 73 que el del 55, que el que estaba La exiliado. doctrina sí. Bueno, Las circunstancias, lo que pasa es que la Eso es política, lo que eso es lo que me cuesta entender. la porque política es el hoy y ahora. la doctrina, sí, Sí. estoy de acuerdo. Pero la doctrina es dura e inflexible. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿cuáles son los tres pilares? Lo que son duras e inflexibles son los principios y valores. Eso, que son La justicia verdad es social. absoluta. No. ¿Cuáles son los tres Los pilares? principios, no, esos son los pilares. Sí, Los principios, esos son inmutables Sí, y sí. son permanentes. sí. Pero los principios. Sí, los pilares, justicia social, Sí, independencia económica Soberanía. y soberanía política. eso sí. Que para el momento en donde surge el peronismo o este líder simbiótico con su pueblo, tenían un sentido. Veníamos de guerras mundiales, donde la dependencia con el mundo no nos favorecía, veníamos de la crisis del 29. En ese momento plantear un esquema independiente, soberano,
tenía sentido. Me cuesta ver cómo un partido que se llama peronista, con un líder flexible, movimiento, perdón, que no es tiene, un partido. coincido, tiene ciertas inflexibilidades en independencia económica, ¿no? O soberanía política. Es como que en un país cada vez más globalizado, ¿tiene sentido lo de la independencia económica? Hoy más que nunca, imagínate Trump que está haciendo lo que hicimos nosotros. ¿Está bien lo que hizo Trump? Está extraordinario lo que hace Trump. Es extraordinario. Porque en realidad los nacionalismos somos contrarios a la globalización, que es lo que terminó. Precisamente lo que acaba de terminar hace 10 días atrás, cuando vuelve el comercio país-país, en este viaje extraordinario de Trump a Medio Oriente, es la consolidación del nuevo orden internacional, es la destrucción de la globalización que se inició con el final de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Ese periodo que va de octubre del 89 termina y le ponen el último cajón, el último clavo, parafraseando al presidente, que le quiere poner el último clavo no sé a qué cosa, en el viaje de Trump a Medio Oriente. Vuelve el comercio país-país, se termina el OMC, se termina el Banco Mundial, se termina el Fondo Monetario, aunque se llamen igual, incluso hasta las Naciones Unidas, la OEA, se termina. Ahora se están construyendo, con estos dolores de parto, las instituciones del nuevo orden internacional que tiene dos basamentos. Uno que tiene que ver con el nacionalismo de los pueblos. ¿Qué significa? Que la historia la escriben los pueblos. La historia no la escriben ni los prohombres, ni la escribe la lucha de clases. Ahora, eso no se estudia en la facultad. En la facultad no se estudia que la historia la escriben los pueblos, con sus pobres, con sus ricos, con sus miserias, con sus riquezas. La historia la escriben los pueblos. Es extraordinario ese concepto. De ahí viene nuestro nacionalismo. Y ese nacionalismo popular, porque se construye desde la identidad de los pueblos, entre los pueblos también levanta puentes. Porque el mundo, como dijo su santidad, en feliz memoria, el que falleció, dice, es un poliedro. Y cada superficie del poliedro es un pueblo que no puede desaparecer. Por eso la globalización no es popular, porque hace desaparecer los pueblos. Por eso las doctrinas... ¿Por qué la globalización hace desaparecer los pueblos? Imagínate que quiere que interactúen las empresas. La autenticidad de los pueblos. No, la cultura de los pueblos, y la soberanía de los pueblos. Imagínate que quieren que las... Jordi Borja, por ejemplo, que fue el primero que teorizó sobre esto, el catalán, es lo que te plantea The Small is Beautiful. O sea que la multinacional tiene que discutir con un intendente la tasa de ganancia. Es extraordinario esto. Es extraordinario. Todas esas tonterías de estos globalizadores te llevaron al mundo más desigual que haya construido la humanidad. Que es donde 100 familias se juntaban en Davos y tenían la mitad del ingreso del mundo. Un absurdo total. Ahora resulta que tenés a Elon Musk con una riqueza que bien medida la Argentina en términos de tipo de cambio sería igual que toda la Argentina. Todo lo que factura la Argentina en un año sería la fortuna de Elon Musk, pero eso no pasó nunca. Ni siquiera con el emperador belga cuando decía que tenía el Congo belga, toda esa tontería, que era el emperador más rico del mundo. Esto que ha pasado de la globalización para acá es la destrucción de los pueblos. Bueno, vos lo ves en la comida, lo ves en la cultura, hasta lo ves en las novelas, lo ves en los noticieros que tenemos que hablar como centroamericanos para que sirva para todo. Es un mamarracho lo que ha acontecido. Bien, se terminó. Se terminó gracias a Francisco, gracias a Putin y gracias a Trump. Lo llevo un poquito más para atrás. Es extraordinaria esta conversación. Moreno, lo llevo más para atrás. Me alegro. Así no lo llevo a un momento porque... ¿Qué quilombo vas a tener con estos programas cuando salgas? El peronismo... Encima, como vas a hacer 10 podcasts, cada uno te va a decir una cosa. El peronismo... el peronismo... Pues sí, pero ¿qué dice Moreno? Que Hitler era comunista. Y me divierte tanto cuando... El peronismo es un movimiento de lucha, ¿no? Y creo que... La viña es lucha. Nosotros somos un movimiento de amor. Lo que pasa es que si la lucha es amor si no sos mercenario. A ver, yo creo que un poco toda la época 60, 70, después del golpe del 55, ¿no? Perón proscripto, el movimiento proscripto, fue como de luz. Se armó, se empezó a gestar. En la resistencia. ¿Cómo fue cuénteme, ¿cómo era la resistencia de los 60, de los 70? ¿Usted qué era militante, militaba cerca de Montoneros? Yo llegué a los 14 años a Juventud Peronista, así que imagínate, en el Mariano Moreno. Nosotros
nosotros tenemos, viste que lo bajé, me sonó y no sonó. Sí, bueno, que Está acostumbrado a lo no, pero no te vas a querer que no me olvido, hasta en mi propio programa me olvido. Hoy tuve un rapto de lucidez. La primera resistencia fue una resistencia decididamente popular. La segunda resistencia tiene una etapa cualitativa que es la de las formaciones especiales, como la llama Perón. Después pasa a ser bastante popular con la irrupción de Juventud Peronista, que pasa a ser masiva. Sí. Y después corona esto con la vuelta del general. Y ya después se terminaron las resistencias. ¿Usted cómo militaba en eso? ¿Estaba cerca de Juventud Peronista? Pero estaba cerca de, no sé, todo lo que es la parte armada de No, peronista. No hay parte armada en Juventud Peronista. No, por eso te dije que era algo cualitativo. Que lo contesté antes, pero no, a veces o no soy claro o no se incorporan los conceptos. Hubo una resistencia popular que fue la del movimiento obrero, hubo una resistencia cualitativa. La popular movimiento obrero, ¿en qué época se eso es 57, claro, 56, 57, 58. Ok. Hasta Frondizi, digamos. Ahí Frondizi. Y después dura el plan Conin, todo eso va. Onganía. Después ya viene, no, ahí ya, el 29 de mayo pasaron cosas, hoy pasaron cosas. Sí. Ahí empieza una resistencia cualitativa, no comienza, ya había comenzado antes, porque Uturonco, Descamisado, Tacorralo, todo eso son acciones de formaciones especiales, como la llamaba Perón. Sí. Detrás de las formaciones especiales vienen políticas de masa que tienen que ver con Juventud Peronista, básicamente. Y después ya vuelve Perón y después ya viene un desorden muy grande, que es esa contradicción ridícula entre la patria peronista y la patria socialista. Eso no tiene ningún sentido. Ninguna de las dos era posible. ¿Qué pasó? Esa fue una mala lectura de aquel momento histórico. ¿Qué pasó el 1 de mayo del 74 en la plaza? Y pasó eso, pasó la confrontación que no se sintetiza entre la patria peronista y la patria socialista. Es una ridícula. Era imposible la patria socialista porque no la querían los norteamericanos, pero más imposible, viste que se dice que hay un infinito y un más infinito, un infinito más grande. Sí. Las matemáticas incorporan esa historia de un infinito y un infinito más grande. Porque la patria peronista no la querían ni los yanquis ni los rusos. Todavía estaban los rusos en ese momento, la Unión Soviética. O sea que la patria peronista era más difícil. ¿Por qué no la querían? Y los rusos querían la patria marxista. No, ¿y los yanquis? Y tampoco querían la patria liberal. Que son la alianza que destruye uno de los comunismos, que es Hitler. ¿Qué pasó? Creo complicado para vos entender que estos dos van sobre el comunismo. ¿Y por qué vos decís que Hitler no es comunista? ¿Por qué decís que no es comunista? No lo puse ahí. ¿Te sorprendió? Me sorprendió. Pero eso es una de... El peronismo... A ver, una de las cosas... Lo que pasa es que a mí me sirve para explicarte a vos por qué no tenemos nada que ver con eso. No, pero al margen de eso, yo creo que el golpe del 43, o sea, Perón estaba ahí metido, pero como usted creo que fue una distracción. Fue la revolución. El 43, la guerra, para mí era una distracción que permitió que después se gestara lo que realmente terminó gestándose, que fue el líder comunicándose con los sindicatos y armando, digamos, todo el ascenso. El 43 es la vinculación de las Fuerzas Armadas, sobre todo del ejército, con su pueblo. Sobre todo el ejército, con su pueblo. Y es cierto que la marina estaba distraída, la marina inglesa, básicamente inglesa, estaba distraída. Esto es cierto. Estaba desordenada. Inglaterra en ese momento no tenía claro qué iba a pasar con la guerra. Recién lo tienen claro en el 44 cuando bueno. Por eso ahí queda. Pero ahí queda. No, pero la realidad es que el Partido Comunista en el 43, ¿de qué lado estaba? El Partido Comunista en el 43 estaba del lado de la Unión Soviética. Y en ese golpe no lo termina de asimilar, no lo termina de entender. En el 45 lo tiene más claro y en el 46 también. Por eso se alía, se repite. Los aliados, el esquema político de los aliados se repite con la Unión Democrática. Una de las cosas también del peronismo es que es muy abarcativo, ¿no? O sea, por eso, porque es el todo, no es que es abarcativo, es el todo. Todos somos peronistas, como decía General. El peronismo es el todo. Cristina... Enojó Fontevecchia cuando le dije. Cristina es peronista. No, Perón es peronista. Cristina
Yo creo que está volviendo. pero Lo en algún llevo, momento fue lo llevo a donde quiero llegar. ¿Menem es peronista? Sin duda, Sin duda. sin duda. Menem es una manifestación peronista. Sí, sin duda, sin duda. Por sus conceptos de mercado, de promercado, Porque ¿cómo lo eso define? claro, lo que pasa es que el peronismo es capitalista en la producción, justicialista en la distribución. ¿Y Menem fue justicialista en la distribución? No, pero yo soy, por eso se me hace difícil eso. Porque en realidad Menem asume el 8 de julio del 89 y 60 días después, 80, cae el muro de Berlín. Y venía Felipe González, que era el presidente del Partido Socialista Obrero Español, a explicarle a Menem lo que tenía que hacer. Y Menem hacía lo que le explicaba Felipe González, que se supone que era neoliberal o socialdemócrata, Felipe González. Neoliberal. ¿Viste? Porque los neoliberales y los socialdemócratas, los dos son de escuela austríaca, por lo tanto en economía los dos son neoliberales. Bueno, si vos tenés un tipo como Felipe González, que es del Partido Socialista Obrero Español, y te viene a explicar que lo que hay que hacer es lo que está pasando en el mundo, y que el mundo, venía Fukuyama a explicarte que el fin de la historia y todas esas sandeces, bueno, hay que ser Perón para pelear con los ganadores. Esto es muy importante para entender, porque no podés entender a Menem que no es Perón. Y para pelearse con los ganadores hay que ser Perón. El único que yo... Pero creo que, ¿usted ve como algo negativo el hecho de que se haya aliado con Estados Unidos, Menem? No, para nada, yo te estoy explicando, vos me estás diciendo sobre la pregunta... No, yo te ahí el ganador, o sea, lo que identifica en los 90 es que termina la Guerra Fría y hay un ganador. Claro, lo que caracteriza a los 90 y la globalización es el consenso de Washington. Correcto. Pero en el consenso de Washington lo hicieron los europeos también. Claro. No es que solamente lo hizo Estados Unidos. La conducción del proceso lo tiene Estados Unidos. Por eso es extraordinario lo que está pasando ahora. Porque yo diría la primera vez en la historia que el pueblo que tiene el liderazgo de un proceso decide cambiar el proceso. No es fácil cambiar la manera que vos estás haciendo las cosas siendo el ganador. Sí. ¿Está bien? Menem... Eso hizo Estados Unidos. Hay que estudiarlo con precisión eso. Sí. Menem es... Trump no es un loquito. Trump es un orgánico, en términos gramscianos, a la clase dirigente norteamericana. Y que está confrontando por primera vez en muchísimo tiempo, desde el siglo XVIII que no pasaba esto, con los ingleses. Por eso fue el rey Carlos III a hacer el discurso que hizo. Es extraordinario lo que está pasando, porque en la medida que se profundice la confrontación Trump-Inglaterra, cada vez estamos más cerca de recuperar Malvinas, que es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Por eso lo que hace Trump está bien, volviendo a tu criterio. Está bien lo que hace Trump, vos dudás. Muy bien. Nunca estuvimos más cerca de recuperar Malvinas, gracias a que se está peleando con los ingleses y que está echando a los dinamarqueses de Groenlandia. Por lo tanto, si Dinamarca se va de Groenlandia, Inglaterra de Canadá también se tiene que ir de Malvinas. El interés nacional se defiende recuperando el territorio usurpado. No hay ninguna duda de eso. Por lo tanto, lo de Trump es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Viste? Me convenció. Qué fácil es esto. El gobierno de Néstor... Solamente que salirse de las categorías europeas. El gobierno de Néstor, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Venimos bien? ¿El gobierno de Néstor fue el mejor de todos, económicamente, políticamente? No sé, dígame usted. No, el mejor fue Perón. ¿El mejor fue el primero de Perón? Todos, pero los 10 años. Los 10 años de Perón. Sí. Néstor tuvo, sí, económicamente tuvo 8% de crecimiento PBI promedio de los 4 años, superávit gemelos, baja desocupación a un dígito, desendeudamiento, etcétera, etcétera. Muchos dicen que se lo asignan a una herencia liviana, digamos, ¿no? Después de la devaluación, la especificación asimétrica. Kirchner no sería Kirchner sin Duhalde. Bueno, Duhalde fue un extraordinario gobierno. Otros se lo asignan a los precios de los commodities, la parte externa, eso la es a partir de soja. 2006. Bueno, y otros pueden asignárselo, obviamente, al liderazgo de Néstor Kirchner. ¿Usted cómo lo define? O sea, pero es que el peronismo sabe lo que tiene que hacer. Luego empezó Duhalde, sabiendo lo que tenía que hacer, y después siguió Kirchner, después el primer gobierno de Cristina, y te diría, los 2 primeros años del segundo gobierno de Cristina también anduvo bien. Después vino la socialdemocracia con Kicillof y ahí se armó el lío. Ahora, le hago una pregunta de economista.
Habían 3 planes de estabilización importantes en los 90, que era el plan real, el plan de México y la convertibilidad. Y los 3 tuvieron crisis, el real y el de México salieron flotando. Y nosotros salimos con especificación, rompimiento de contratos. ¿Estuvo bien eso? Sí, estuvo muy ¿Por qué? bien. Sí, porque la devaluación la hizo el mercado, no la hizo nadie. No es una Pero devaluación uno voluntaria. puede dejar flotar Bueno, y después que se el acomode. problema es que si vos... Por acá fue como rompimiento de contrato, No, especificación. no rompiste contrato. Sí, si vos dejás flotar y no especificabas, las empresas, el pasivo de las empresas te quedaban todo con patrimonio neto negativo. No, ese es un problema contable. Entonces, si vos tenías el pasivo en dólar, dejás flotar el dólar, te crece más el pasivo que el activo, te fuiste al diablo. No, por eso no. O sea, fue una buena movida. Y no había alternativa, ni hay ruptura de contrato, eso es el derecho positivo, eso no. Eso, imagínate vos que Irak era una playa de estacionamiento y los norteamericanos y los europeos empezaron a invertir en Irak y ni siquiera había papel para hacer los contratos. La economía es una disciplina muy fácil de aprender, muy difícil de aplicar. Son esas disciplinas que, viste, primero habría que ver si termina siendo una disciplina, si tiene los criterios. Pero entre una disciplina y el arte es muy fácil. De pasar por la universidad y tener el mejor promedio es muy fácil. Aplicarla después es un lío bárbaro. ¿Está hablando de alguien en particular? Yo fui el mejor promedio de lo mío, por eso te digo, por eso es muy fácil tener el mejor promedio. Después se hace muy difícil de aplicar. La salida de la convertida se la hizo el mercado en Punta del Este, en Montevideo. Que valía el dólar. Ya estaba claro. Ese te empieza a indicar el nivel del dólar. Obviamente que hubo un overshooting que se fue a 4x1 y después bajó a 3x1 y estuvimos ahí. El final de Néstor, uno ve que, si bien obviamente fue un gobierno exitoso económicamente, ve que hay un incremento muy grande en el gasto público, creo que arriba del 120%, y uno puede decir que pasamos de ser una economía sin inflación durante 10, 12, 15 años a, cuando Néstor le entrega a Cristina, tener 2 dígitos largos de inflación. 20 más o menos. ¿Quién dice eso? Algunos, digamos. No, pero no es cierto. Bueno, pero digamos que es el inicio del camino. No me quiero poner técnico en el número. No, pero no es cierto lo que vos estás diciendo. ¿Dónde fue el inicio de la inflación, digamos, que llegó el año pasado? ¿Con la devaluación de Kicillof? ¿Hasta antes no había inflación? Sí. No habían... ¿Cómo no va a haber inflación? 30%. Bueno, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Te lo está diciendo el secretario de Comercio. Sí. Vos lo que podés decir que eso fue analizado en un juicio que terminó hace poco, Sí. que obviamente para saber cuál es la inflación de la Argentina, solamente lo puede definir un juicio académico, Sí. que no se hizo nunca. Sí, no me quiero poner en lo técnico. Bueno, pero entonces no dé por sentado. No. Sí, lo que quiero es... hay como una relación entre los gobiernos peronistas y la inflación, el gasto público. No es cierto, nosotros manejamos... Pero que yo le digo porque uno cuando lo empieza a ver, obviamente la inflación tiene una connotación muy negativa, etcétera, pero he hablado con muchos peronistas que me han dicho que la inflación no es más que el reflejo de la lucha por el salario, por la distribución, ¿no? Pero tenemos índices de inflación en el primer y segundo gobierno de Perón, tenemos índices de inflación, Sí, por eso los gobiernos peronistas de Cristina y Alberto hacia el final. ¿De qué estás hablando? ¿De este gobierno de Alberto? Del gobierno de Alberto, no, y los los de Cristina también. No, lo de Cristina recién es la devaluación de Kicillof, te acabo de decir. Pero bueno, hubo una tendencia inflacionaria. No hubo ninguna tendencia inflacionaria, no sé de dónde sacas eso. Agarrar los datos del INEC. Saquemos esa periodo. Bueno, no hay, pero sí, hay una tendencia, te digo que no, bueno, saquémoslo. Está mal vincular tendencias inflacionarias a algunos gobiernos peronistas de Argentina. Sí, está mal. Está mal. Está mal. La dictadura tuvo casi hiperinflación, y lógico si tuvo la guerra de Malvinas.
¿Cómo no va a tener hiperinflación? Alfonsín tuvo hiperinflación, De la Rúa tuvo hiperinflación, y vos decís que en realidad hay que asociarlo al peronismo. Pero bueno, de hecho, es poco serio, con todo cariño. No, no. Imagínate vos que la dictadura casi se va con hiper. Alfonsín se fue por hiper, De la Rúa se fue con hiper, pero vos decís que el problema es del peronismo. No, bueno, el problema se vincula. Pero ¿quién lo vincula? Los radicales lo vinculan, Gerchulov lo vincula. ¿Qué culpa tengo? Seamos serios cuando analizamos esto. Seamos serios, seamos serios. Si no, esto no sirve. El peronismo gobernó con Menem, que te dije que era peronista, prácticamente sin inflación, con algo mucho más grave al final, que la deflación. Por lo tanto, no podemos decir que durante la convertibilidad, si algo no hubo en la convertibilidad, fue inflación. Entonces es ridículo lo que decís. Con nosotros tuvimos inflación de un dígito, o 2 dígitos muy chiquitos. En algún momento llegamos a 10, puede haber llegado a 11, muy chiquito. ¿Está bien? Milei arranca con 25, en un mes nosotros teníamos 10. En un año, y vos decís que la inflación se asocia con el peronismo. Pero son locos ustedes cuando estudian. Estudian. Este es un problema muy serio. Tuve 2 rectores el otro día, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y en la Universidad Nacional de Jujuy. Sí. Y a los 2 le pregunté, uno bioquímico y el otro ingeniero. Le digo al ingeniero, cuando usted era rector en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, ¿le enseñaba a los que estudiaban ingeniería a que los cálculos se hacían para que se caiga el puente? Y el tipo me mira así, no, me dice, se supone que enseñamos para que el puente no se caiga. Y al otro le hice la misma pregunta sobre su disciplina. No, claro. Y ¿por qué enseñan esta economía que lastima al pueblo? Y que aparte no explica lo que pasa en la Argentina. Y los 2 hicieron un silencio muy profundo y nos dijeron, porque la academia... ¿Qué pasa en la Argentina? Y en la economía, al ser una ciencia social, primero no existe la economía, existe la economía vinculada a su pueblo y a su factor de distribución. Pero la economía que se enseña parecería ser que para lastimar al hombre y lastimar a la comunidad. Yo no tuve ninguna materia que fuera sufrimiento 1 y sufrimiento 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa que los economistas, esto tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires? Bueno, sufrimiento es lo que cuando uno tiene que ordenar los números, sí, obviamente, sufrimiento. ¿Pero quién te dijo que eso es así? No, uno lo ve en la casa de uno. Sí. Yo me quedo sin trabajo y bueno, tengo que comprarme. Vos te quedás sin trabajo porque no tenés ingresos. Hay 2 problemas. Bueno, o se reduce mis ingresos. Bueno, si se reduce... Porque no hice bien mi trabajo, por lo que sea. Bueno, hay que ajustar, hay que ordenar, hay que ver eso. Eso es. ¿Y qué tiene que ver eso con la economía macro? La economía macro no es eso es lo micro. Vos no vas a pensar que la suma de lo micro te da lo macro, ¿no? O vos no pensás que nosotros no somos la suma de 2 orejas, 2 ojos, una nariz, no sé cuántos dientes. Nosotros somos cuerpo y alma en una entidad. Sí. Bien, por lo tanto, la suma de lo micro no da macro, ¿eh? Bueno, pero hay conceptos que tienen sentido, digamos. O sea, tiene sentido de que si hay desbarajuste numérico, bueno, haya que ordenar y ese ordenamiento genera presiones. Pero no es lo que se enseña en la facultad. Si vos tenés un problema de que te falta ingreso en tu casa, sí, la posibilidad es conseguir trabajo y ganar más. Sí. Bueno, y en la macro... No, pero en el mientras tanto uno ajusta. No, en el mientras tanto salís a buscar trabajo y lo conseguís mañana. Que como pasa en una sociedad que no hay desocupados. Porque los desocupados es que están lastimando. Si vos tenés una sociedad con pleno empleo, salís de tu trabajo y encontrás otro. En la macro también está la posibilidad de aumentar los ingresos. ¿De dónde sacaste vos que solo el ajuste es bajar los gastos? ¿De dónde salió esa estupidez? Eso no se... Espera. Acomodar. No, acomodar. Podés acomodar los ingresos. ¿De dónde salió en tu sentido común que los ajustes es solo bajar los gastos? ¿Por qué? ¿Por qué no se te ocurre a vos pensar que es aumentar los ingresos? Esto es, en la facultad te enseñan. Mire, tiene un desequilibrio presupuestario, eso es técnicamente. O baja los gastos, sube los ingresos. Usted elige. Bueno, generalmente, no me quiero meter, pero generalmente los ingresos uno no los decide. Es como que, bueno, uno puede tardar 3 meses en conseguir trabajo, volviendo a lo mismo. No, pero no es Entonces, cierto. lo que sí decide es cómo puede Si vos ajustar. tardás 3 meses en conseguir trabajo, tenés que tener los ahorros para no sacrificar tus gastos.
Así funciona el Sí, 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 hombre por prudente. supuesto. En todo caso, si vos querés tardar 3 meses en conseguir trabajo en una sociedad con pleno empleo, recurrís a tus ahorros. También te puede tomar un año sabático y decir, no trabajo porque no quiero trabajar. Para eso tenés tus ahorros y no sacrificas tus gastos. ¿Cuál es el problema? Esto de pensar que los equilibrios macroeconómicos solo se consiguen bajando el gasto es una desviación de los muchachos que piensan que la economía es lastimar. Que yo te podría decir a vos, no, de ninguna manera, no es necesario lastimar. La economía no está para lastimar al hombre ni a la comunidad. No está para eso. No se creó una disciplina para lastimar. No se estudia medicina para matar al hombre. No se estudia ingeniería para que se caigan los edificios. No se estudia biología para no explicar. No se estudia economía para lastimar. No sé de dónde salió esa estupidez. Eso no es economía. Nada, cuando vos jurás por la felicidad de tu pueblo, para que le haga bien, no para lastimar. ¿De dónde salió esta tontería que la economía tiene que estar acompañada de lastimar? Esto que vos acabas de decir, no, pero es sentido común, porque si yo... ¿Pero de dónde salió esa tontería? Yo hasta pongo en duda que le hayan dado el título, porque está demostrado en este año y medio cada vez que habla que de economía sabe poquito y nada, ¿eh? Pero no solo eso, hay una camada de economistas formados en la socialdemocracia o escuela austríaca que en realidad son lo mismo. Vos hablás con Kicillof, hablás con Prat Guy o hablás con Lacunza y son lo mismo. Es una cosa increíble. ¿En qué? En qué todo, son lo mismo? en su cosmovisión económica. Es lo mismo. Ven la economía desde la moneda. A nadie se le ocurre ver la economía desde el trabajo. Esa es la diferencia entre los clásicos, que somos nosotros, y los subjetivistas de la escuela austríaca. Le hago las últimas dos. Obligación de decir Las últimas dos que me interesa. Uno ve los gobiernos de Cristina y como que el primero fue un gobierno de confrontación. Uno destaca crisis con el campo. Segundo fue ese. No, ese fue el primero, 2008. 2008, sí, perdón. Segundo de lo que sea el kirchnerismo. Sí. Ciclo peronista uno que empezó. Se acuerda de famosa ley de medios 2009, uno se acuerda de el conflicto con Redrado por el Banco Central. Era como un gobierno de de confrontamiento. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? Porque, bueno, en realidad lo que vos tenés es ahí le hago peleas que sirven y peleas que no sirven. La pelea con el campo es la pelea de un radical, que es Lustó. Sí. O sea que eso no lo achaques. No se hace cargo. El peronismo no se hace cargo. Hoy ya hasta todos los diarios dicen Lustó el radical. Está bien, con una cabeza radical. Vos le podés hacer cargo a Cristina de que eligió un socialdemócrata para ser ministro de Economía, que aparte tenía 37 años, una estupidez. A esa edad no podés ser ministro de Economía. La economía, por ser una disciplina muy difícil de aplicar, es necesario haber vivido, haber pasado por el sector privado. Lustó nunca había pasado por el sector privado. Como decíamos en aquel momento, seguía usando los mismos zapatos de los 15 años, ¿viste? No tenía nada de calle. Y vos lo ves, ¿está bien? Ya está, ya perdió el tren para saber economía. Pero había todo un grupo detrás, ¿no? Yo confronté con él, yo estuve ahí. Yo estuve, era él y su grupo, el mismo que estuvo después con Duhovne. El equipo de Duhovne, algunos funcionarios del equipo de Duhovne son del equipo de, ¿te acordás de Duhovne, no? Sí. Es del equipo de Lustó. El que le hace las cuentas mal a Duhovne, que era el secretario de Hacienda, es el mismo que hace las cuentas mal en la 125. Yo le termino, cuando me vienen a explicar la 125, me la termina de explicar y le digo, mira, está todo bárbaro, pero lo que está restando pasa sumando del otro lado. Eso es aritmética casi de la primaria, pero en mi época se estudiaba en la secundaria. Miró así, agarró, se fue y no volvió más. Esos son los errores que cometía lo que vos llamás el equipo de Lustó. ¿Está bien? Un mamarracho. No sabían de lo que estaban hablando. Pero no fueron medio a fondo el gobierno, digamos, para hasta lo de Cobos. No, Cristina estaba... Porque uno puede confundirse, yo participé ahí. Lustó mintió en la mesa presidencial. No se puede mentir en la mesa presidencial. 10 minutos más. No se puede, porque llevas al presidente a una mala decisión. La decisión final es, Lustó, ¿usted lo habló con el mercado? Sí. ¿Están de acuerdo con su propuesta? Sí. Moreno, ¿y usted la suya? No, yo no hablé con el mercado, no es mi derecho. Si el ministro dice que habló con el mercado,
Alberto Fernández dice, señor jefe de gabinete, ¿usted confirma lo que dice Lustó? Porque Lustó era un pollo de Alberto. Alberto Fernández hace así, Cristina estaba ahí, yo estaba allá, acá estaba Lustó, acá está Urquiza, secretario de Agricultura, y yo, si el ministro lo dice, yo no había duda, pero yo así, ¿viste cómo es Alberto? Sí. Bueno, mintió, un mentiroso. Casi como los radicales. Ley de medios, Banco Central. Tontería, ley de medios no es ninguna ley de medios. Ley de medios es un error conceptual. Si vos querés hacer una ley de medios, no te podés meter con los fierros. Eso era una ley de telecomunicaciones. No supieron diferenciar lo que es el mensaje del fierro a través del cual viaja el mensaje. Hicieron una ley de medios tratando de romper el monopolio que tenía Cablevisión. Ridículo. Eso es fierro, es ley de telecomunicaciones. A veces pasan que no somos todos los inteligentes que pensamos que somos. Y lo del Banco Central está claro que tenía razón Cristina. Mirá lo que está haciendo. ¿En qué sentido? Que no es independiente el Banco Central, eso es una payasada. ¿Ahora lo es independiente el Banco Central? No, claramente. No, y si toma la decisión, el mismo dice que toma las decisiones con el Banco Central. Dice que acaban de poner... No, yo creo que con Redrado era independiente. No, de ninguna ¿No? manera, pero no, no digan cosas que no... Yo estuve ahí, no. El Banco Central no molestaba, era como la caca de las palomas. No molestaba. Hacía lo que se le pedía y no molestaba. Lo que pasa que la macroeconomía no se hace en el Banco Central. La macroeconomía se hace en economía, en el Ministerio de Economía. Lo que vos tenés que tratar es que del Banco Central no joda la macroeconomía. Y no jodía. Cuando Kirchner dice que quieran, que ponga Flaco Kunkel si total no jodía. No te puedo decir yo que como secretario de Comercio tenía problema con el Banco Central. Al revés. Redrado una vez me manda el expediente para decirme que aplique la ley de abastecimiento porque faltaban monedas. Entonces yo le dije a mi secretaria... ¿Se llevaba bien con Redrado usted? Sí, no hay problema. Entonces yo le digo a mi secretaria, llamalo al presidente, a la secretaria y decirle si quiere que haga esto. Porque Redrado era medio arisco para devolver los llamados. Entonces mi secretaria llama a la secretaria y le dice mi secretario si efectivamente el presidente del Banco Central quiere que aplique la ley de... ¿Vos te acordás de eso? Era muy chico. La ley de abastecimiento porque faltaban monedas. Era chico. Le echaban la culpa a los colectiveros, a los chinos. ¿Te acordás que acopiaban monedas porque el metal era más caro que... Sí. Entonces Redrado me manda un expediente así diciendo aplique... sugiere, ¿no? Aplicar la ley de abastecimiento. Yo cuando la veo... al minuto, porque obviamente todo ese expediente iba a salir. Fuiste al final, veo la nota de Redrado, iba a mi secretaria a llamar a la secretaria del presidente del Banco Central, preguntarle si es verdad que quiere que haga esto. Entonces dice, bueno, le voy a consultar. Bueno, dice mi secretario que tenés 2 o 3 horas para que... No, 3 días, ¿cómo hace? ¿Por qué tiene que trabajar? Llama a la secretaria y dice, sí, está bien, quiere que aplique la ley de abastecimiento. Y yo me entré a reír. Y dije, qué bestias que son estos pibes. Vos te das cuenta que la ley de abastecimiento es para las cosas, para la mercancía. La moneda no es mercancía. La moneda es moneda. Él quería que aplicara la ley de abastecimiento. ¿Qué hizo Moreno? Apliqué la ley de abastecimiento y lo llamé al presidente del Banco City, que en ese momento estaba haciendo una corrida. Una incipiente corrida. Es el chico que ahora tiene un estudio que se llama Brufau. Viste que era un estudio que trabaja con Milei. Ese era el presidente del Banco City. Me dicen acá que vos tenés las monedas. Me dice, ¿cómo yo? Y no sé, vino un expediente del Banco Central para decirme que aplique la ley de abastecimiento. Voy a empezar a verificar tu stock de monedas. ¿Y cómo va a ser para verificar mi stock de monedas? Me tenía que abrir el Tesoro. Pero el Tesoro ya está cerrado. Para el secretario de Comercio que aplica la ley de abastecimiento, no. Pero yo no estoy bajo su jurisdicción, lo cual es cierto. Y yo le dije, sí, porque me lo acaba de instruir tu órgano rector, que es el presidente del Banco Central. Y entonces le leo la nota del presidente del Banco Central. ¿Podemos conversar, secretario? ¿Cómo no? ¿Dónde querés conversar? ¿En un bar? ¿Cómo no? Vamos al bar, nos encontramos en el bar. Se arregló todo, no hubo ningún inconveniente con Brufau. Ahí me enteré que jugaba al rugby y un montón de tonterías más. Fíjate vos la ignorancia, ¿viste? Cuando vos decís, che, pero hay alguien que sabe de economía, tiene que ser Redrado. ¿Viste? Que vos decís, soy independiente en esto. El tipo me mandó el expediente para que yo aplique la ley de abastecimiento porque faltaba moneda. Ahora, si yo no te cuento esto, vos no lo sabés. Ahora, una vez que te lo conté, vos tenés que cambiar el concepto. Tenés que cambiar el concepto sobre Redrado, sobre Hitler,
sobre la independencia del Banco Central, sobre la inflación y el peronismo, y un montón de conceptos que están errados por la influencia de los neoliberales y del Partido Comunista. Le hago las dos Ni te voy a preguntar a cuál de los dos hablé. Le hago las dos últimas. El segundo gobierno de Cristina, me acuerdo, usted era uno de los hombres fuertes, y cuando se elige con el 54% de los votos, había fallecido Néstor en el 2010, Sí. Estábamos todos esperando a ver qué iba a decir. En términos de economía, decía, es momento de sintonía fina, ¿no? Que, mirándolo con el diario El Lunes, veíamos un modelo económico que ya se estaba estancando, y ahí empezó el cepo en el 2011. El modelo económico no se estaba estancando, se había completado. Los modelos económicos o fracasan o se completan. Este se había completado. Y es verdad, se completó, no te olvides que vino la crisis del 2008, y la crisis del 2008 se termina, porque era una crisis financiera muy menor, no era el fin del capitalismo, pero se justapone la revolución energética norteamericana. Sí. Y para entender la revolución energética norteamericana nosotros tardamos 2 años. 2 años. Recién en el 12 entendimos lo que pasaba en el mundo. Nosotros tuvimos claridad de cómo venía el mundo hasta el 2010. En el 2010 perdimos la sintonía del mundo y recién la recuperamos en el 12. Hubo un año de transición que fue el 13 y después ya vino la socialdemocracia. ¿Cuál fue la claridad que tuvimos en el 12? Había estado la revolución, que se había producido la revolución energética. Que iba a haber, ¿qué es la revolución energética? Ahí está, es la revolución industrial, ¿sabés lo que es? Una ganancia de productividad extraordinaria de un pueblo que es el inglés al transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, esto es una ganancia, la revolución energética norteamericana es una ganancia de productividad extraordinaria, porque el pueblo que se estaba quedando sin energía fósil a partir del shale oil y el shale gas tiene energía abundante y barata, y recupera tanta competitividad que puede desplazar a China, cosa que está haciendo hoy. Lo que pasa es que de aquel momento hasta ahora tenía que transitar la clase dirigente norteamericana para comprender el fenómeno y garantizar su liderazgo por las próximas décadas. Eso es el resultado de la revolución energética norteamericana. Y esto todavía no se estudia. 14 años después todavía se sigue sin estudiar, al punto que vos, que sos un estudioso, me tenés que preguntar qué es la revolución energética norteamericana, porque no está en la academia todavía. Está la cuarta o la quinta revolución industrial, y no está esto. Ahora la gente está mirando más lo digital, digamos. Claro, por eso, bueno, ¿qué culpa tengo? Que lo lleven a ver lo que no sirve y no lo que sirve. Lo que sirve es la revolución energética norteamericana. La revolución que está acá adentro, en los costos no se vio. La revolución energética norteamericana en 2 años cambió el mundo. Cambió el mundo. No, eso también. No, esto para nada, en los costos no se ve. Sigo pagando. Yo el primer celular que compré, lo compré a $3.000 a Macri. Y hoy un muy buen celular, que era el que había en el también te sale entre $2.000. Bueno, pero hoy el costo de hablar con 1.000 personas en un día se redujo a 0. Antes, para hablar con 1.000 personas... Pero ¿dónde está el costo del producto? Decime dónde bajó el costo de diario. ¿Sabes cuánto pago de diario? 2 diarios por día. ¿Tenés idea cuánto pago 2 diarios por día? ¿Cuánto? 170.000 pesos. 2 días, es el único vicio que tengo. Vos decís, este todavía lee. Sí, obviamente que leo todos los demás por acá. 2 diarios por día son 170.000 pesos. Cuando yo me casé muy joven, 22 años, siempre leí 2 diarios y pagaba la mitad de cuota de mi universidad y criaba a mis hijos y no tenía una moneda. Los diarios los pagaba con la plata que llevaba en el bolsillo. Si hoy me viene a cobrar el diariero, le tengo que decir, ¿para qué la te paga la señora? Porque no voy a andar con 170.000 pesos en el bolsillo. Sí. Yo no puede tener en el celular los 170.000 pesos. No, está claro, pero el problema no es ese. El problema es que te estoy diciendo que yo no salgo con 170.000. Seguramente si tuviera billetera, ¿sabes por qué no lo hago? ¿Por qué? Y porque se enteran de todos mis consumos. Y no tengo ganas de eso, porque de la misma manera que ser público, como lo soy, es un incordio, que alguien te registre todos tus gastos, también es un incordio. No lo hagas. La única sociedad donde 2 grandes empresarios de la Argentina son socios al 50% de cada una es el que hacía todos los resúmenes de las tarjetas, el que te llega a tu casa. No lo hagas, porque después eso es lo que quieren los chinos.
En realidad, como acceder a les pido, toda nuestra información. cuidado con eso. Por eso yo te lo acepto, está todo bien, mis hijos, mi señora, todo lo acepto. Yo no. Yo en realidad le doy la plata a mi señora y ahora los diarios dejo la plata yo, porque como es vicio mío y tengo que dejar la plata, no la llevo en el bolsillo. Cuando yo los pagaba siendo estudiante, esto, aquello, ya casado, lo pagaba así, el diario vino listo, metía la plata y le daba. Decime qué producto está más barato por la revolución científico-tecnológica. 5 productos, dale, vamos. Si no encontrás 5 productos, No, es la comunicación. no es más barato. Lo que pagás hoy de comunicación comparado con lo que pagaba. Pero hoy En los productos, todo lo amigo. pueden ver 10.000 Sí, personas, en los 20.000 personas. productos, amigo. En los productos. La revolución energética norteamericana te abarató los costos, por eso la ganancia de productividad. La revolución científico-tecnológica, decime qué costos bajó. Entonces, ¿sabés qué pasa? Esa idea de que vos tenés, de que en realidad lo digital reemplazó a lo analógico y no sé qué cosa, Sí. yo te contesto como contestaron en el El Eternauta. Amiguito, la revolución científico-tecnológica no bajó los costos de la manufactura, todavía lo estamos esperando. La revolución energética norteamericana en 2 años te tiró todos los precios para abajo. Y la ganancia de productividad del pueblo norteamericano es muy similar a la que tuvo en inglés con la revolución industrial. Es extraordinario lo que ha pasado. Por eso Estados Unidos, en su alianza con Trump, en su alianza con Putin, cambió el mundo. Cambió el mundo y pasaste de la globalización al nacionalismo. Y el último vestigio de la globalización, que era Elon Musk, se acaba de, viste que acá tenga en cuenta ahora con el tema de la inteligencia. Dicen que la inteligencia artificial tiene el potencial de multiplicar la productividad mundial. Piripipí de los muchachos que... Mirá, Yo lo tendría en cuenta ahí por la duda. bueno, vos tenerlo en cuenta todo lo que quieras. Yo te digo que es una tecnología que ¿de cuándo es esa tecnología de la inteligencia artificial? No, lo vienen desarrollándose mucho. ¿Cuánto? 20 años, Pero estás mal de 25 cabeza, años. vos. Sí, Pero no. ahora salió la ¿Qué estudiaste aplicación. vos? Economía. Bien. Pero entonces hiciste análisis matemático. Sí, hice análisis matemático. ¿Y de cuándo es el análisis matemático? ¿De cuándo, en qué sentido? ¿De qué época es? 40, No, 30, principio del siglo. principio de siglo. Muy bien. ¿El código binario de cuándo es? Los unos y ceros. El lenguaje binario, ¿de cuándo es? No sé, 40. Pues no, Antes. está por ahí también, va junto. Todo esto lo que hicieron es poder procesar muchísima información en poco espacio. No hay nada nuevo. Eso de la computación cuántica, eso todavía no hay nada de eso. No. Llaman, pero no es. No. Lo que conseguiste es encontrar materiales con las tierras raras donde la velocidad de la transmisión se da porque emitís menos calor. Por eso las primeras computadoras en un edificio como este refrigerado y ahora tenés 4 o 5 como esa metidas acá adentro. Pero porque no irradia calor, salvo en la batería que te irradia calor. Esto podría ser mucho más chico, sí, pero no tiene sentido. En algún momento salieron unos celulares muy chiquitos que lo manejabas con un lápiz. No sé si lo llegaste a ver. Duró muy poquito porque no tenía ninguna lógica, se perdía el lápiz, se hacía un lío bárbaro. Entonces tenés que tener algo que el dedo es el dedo. Muy bien. Esto es todo. La inteligencia artificial, primero es el nombre comercial. No hay inteligencia, no hay ser. ¿Está bien? Es capacidad de datos en un algoritmo que es una polinómica, que vos lo estudiaste en la secundaria. ¿Está bien? Cuando vos hacías regla de 3 compuestas, ya es un algoritmo. ¿Está bien? En realidad eso, la ganancia de productividad que vos has tenido ahí en términos de disminución de costos no se ve. Lo que tenés ahí es acumulación de capital porque reducís mano de obra. Pero no es que te bajan el precio del producto. Si no te bajan el precio del producto no hay ganancia de competitividad o de productividad. Lo que vos tenés es reducción de costos, en este caso de mano de obra. Pero lo único que conseguís es una distribución del ingreso muy desigual. ¿Esto significa que tenés que luchar con eso? No, tenés que hacer una patria justicialista con inteligencia artificial en su nombre comercial, lo cual te obliga a adecuar el plan de gobierno. Ni la doctrina ni los principios. Los principios son inmutables. La doctrina es la articulación de esos principios ordenadamente para administrar la cosa pública atendiendo al bien común. ¿Cómo? A través de los planes de gobierno. Lo que se actualiza son los planes de gobierno. Obviamente hoy con un instrumento tan rico
que es la capacidad de procesar que hay sin dilapidar de energía, lo tenés que utilizar. Hace 20 años atrás no lo teníamos. En una doctrina que es maravillosa, que se está demostrando verdadera, con principios que son inmutables, que son aquellos principios también de la creación. El amor, la justicia, la solidaridad, la posibilidad de pensar de manera conjunta que nos articule el bien, que se llama bien común. La relación entre los hombres es la relación del bien, nunca puede ser la relación del mal. Del bien común se deriva la justicia social. Está equivocado, Milei. Tan equivocado porque Dios no es la primera persona del singular, sino es la primera persona del plural. Le hago la última. Una sociedad conflictuada, dividida como la Argentina, ha podido tener uno de los consensos más importantes de la historia de Latinoamérica, que fue el Nunca Más de 1983-1985, que es, a partir de ahora, nunca más militares. A partir de ahora, democracia, que fue tan fuerte ese consenso que nos pudo llevar por situaciones límite como fue la crisis del 2001. La de nunca más los militares fuera de su función, sí. El sistema de cómo vos administrás no lo sabemos. No. Obviamente hoy la democracia seguimos con ese esquema de que no es completa, no es perfecta. No hay nada mejor, por ahora. Después veremos. ¿Qué es lo que en el peronismo, la revolución demoliberal burguesa es demoliberal burguesa. Nosotros, por eso te dije, el peronismo es todo. Cuando vivamos en comunidad organizada, por ahí no es necesario. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que haya un consenso, un nunca más económico, un nunca más 50% de pobreza, un nunca más hiperinflación? Y un gobierno peronista por 30 años. Guillermo Moreno, muchísimas gracias. Gracias.